Hemos ya pasado por la alimentación de los 5,000 panes, ¿verdad? Adicional a eso está todo el tema de la confesión de Pedro, que era lo que veíamos hace 8 días. Y vamos a estar ahí hoy estudiando Lucas 9, en el versículo 21 al 27, mis hermanos. Nosotros hemos venido viendo la confesión de Pedro. Ahora, después de que el Padre le revela la identidad del Señor Jesús a Pedro, vamos a estar conociendo no solamente de la identidad, como ya conocimos a Jesús, quién era este Jesús, que era realmente Cristo, el Mesías, aquel que había sido enviado para salvarnos, pero ahora no vamos a ver su identidad, sino vamos a ver su obra y su misión, y cómo esto a nosotros llega a involucrarnos de una manera tan directa, amados hermanos. Vamos a entrar en un texto tan profundo, hermanos, que siento temor de quizás llegar a quedarme corto. Vamos a empezar ahí, mis hermanos, a leerlo. En el 21 dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En el 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, amados hermanos, nosotros inicialmente vamos a ver lo que es la necesidad del sacrificio de Cristo. Quizás me gustaría pensar en algo inimaginable ahorita más adelante, pero vamos a empezar a tratar con el versículo 21. Dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Cuando Jesús habla a sus discípulos, realiza un encargo. Este encargo parece que va acompañado de una gran prohibición de no decir esto, pero nosotros debemos referirnos a los versículos que están anteriormente, allí a lo que es del 18 al 20, y esto a lo que se refería Jesús, que no se podía confesar aún, era esa revelación en donde Pedro la había recibido del Padre y donde había dicho que ese era Cristo. Jesús era el Cristo, era el enviado. Cristo es el ungido de Dios, el ungido por el Altísimo, por el Padre, ¿verdad? Con ese aceite sagrado. Ahora, era en quien reposaba el Espíritu Santo, quien había venido a salvar al mundo. Vamos a ver que eso era lo que no podían decir. Esto era lo que hacía referencia a esa gran revelación. Pero ¿por qué no podían hacer mención de esta situación? Bueno, quizás Jesús venía revelando su identidad y él no quería que lo supieran los demás antes del tiempo apropiado. Aún quizás sus discípulos todavía no lo entendían, lo estaban digiriendo. Y no es para más, era algo muy elevado, hermanos. Quizás nosotros que hoy lo tenemos, para nosotros puede resultarnos algo sencillo, pero Jesús no quería revelar su identidad antes de tiempo apropiado. Él quería que sus discípulos no dijeran nada. Él lo había ordenado a sus discípulos que no deberían referirse a esto. Jesús en esta ocasión será preciso. Él va a empezar a detallarles más de su obra. Él va a decirles cuál es el programa que Él tiene por delante. Él va a empezar a decir que por su propia voluntad Él va a la cruz. Jesucristo no va a ser obligado por nadie. Jesucristo, en su propia decisión de obedecer al Padre, Él va a ir allí a cumplir ese programa, y lo vamos a ver.
por su propia voluntad se va a dedicar a cumplir hasta el fin. Jesús, en otras palabras, lo que decía es: dejemos que esto siga el curso. No empecemos a hacer comentarios, no empecemos a decirlo a los demás. Guardemos silencio, dejemos que esto siga el curso, porque es necesario que yo vaya, que el Hijo del Hombre vaya y padezca muchos sufrimientos y sea desechado. Ahora, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué era necesario que Jesús pasara por todo esto? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús indica que era preciso, como Hijo de Hombre, sufrir muchas cosas. Cuando indica que es preciso, cuando indica que es necesario, es algo que es ineludible, hermanos. Es algo que no había otra manera en que Dios salvara a los hombres. No podía ser por medio de los sacrificios que veníamos viendo en el Antiguo Testamento. No podía ser ni siquiera por nuestras obras. Necesitábamos en realidad alguien que nos salvara a nosotros. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos salvar. Y es por eso que aquí toma gran importancia esto. Era necesario que Jesucristo fuese a sufrir estas cosas. Vemos que nada nos podía salvar, solamente la obra de Jesucristo. Era absolutamente, pues el Padre ya lo había decidido, que el sacrificio perfecto de su Hijo nos iba a redimir. Ahora el pueblo que una vez estaba en oscuridad vería gran luz, mis hermanos. Era necesario que Él muriera en la cruz y que resucitara al tercer día con poder. Es necesario, hermanos. Era necesario que Cristo muriera y resucitara a ese tercer día. ¿Se ha puesto a pensar usted, y era ahí cuando decía lo inimaginable, se ha puesto usted a pensar una vida sin Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar si no hubiese cristianismo? ¿Cómo sería este mundo? Algo que uno quizás no alcanza a comprender. ¿Qué veríamos, hermanos? Bueno, inicialmente no habría redención, ¿cierto? Nuestra vida estaríamos sin esperanza. La vida sería muy difícil, estaríamos abandonados en medio de un mundo bien hostil. No habría salvación. Sería algo muy triste, hermanos. ¿Cuánto padecería el pobre? ¿Cuánto padecería la viuda, el enfermo? Ahora sí lo llevamos quizás a algunas instituciones que han sido creadas por cristianos, orfanatos, universidades, ministerios. ¿Se imagina una vida sin Cristo, hermanos? Algo terrible. Por eso digo que es inimaginable, porque nosotros vemos cómo el cristianismo ha partido aún la historia en dos. Vemos la importancia de que Cristo fuese a morir por nosotros. Era necesario, hermanos, para marcar un antes y un después, para que tuviéramos esperanza. Qué bueno saber que Cristo murió por nuestros pecados. Le era necesario. Dios no tenía la necesidad, hermanos, de enviar a Jesucristo. Los necesitados éramos nosotros. Nosotros éramos los que arrastrábamos la miseria, el pecado, el orgullo, la soberbia. Era necesario para nosotros. Excelente ver a un Padre que se fija en nosotros los hombres siendo tan pequeños, siendo nada. Pura misericordia. Que el Señor nos ayude a entender la misericordia, hermanos. Era necesario ese sacrificio. Si no hubiese ese sacrificio, usted y yo estaríamos en este momento bajo la ira de Dios, hermanos. Estaríamos separados de Dios. Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Saben algo más, hermanos? Seríamos esclavos de Satanás. No solo eso, hermanos. Esclavos del pecado. ¿Sabe algo? Cuando Él dice que le es necesario que el Hijo del Hombre, ese término del Hijo del Hombre, hace referencia y alude a Jesús como el Mesías. Y la primera vez que se utiliza ese término, mi hermano, lo vamos a ver ahí en Daniel 7, del 13 al 14, si me acompañan, por favor. Daniel 7, 13 al 14.
Amén, mis hermanos. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La descripción del Hijo del Hombre, mis hermanos, era un título que apuntaba al Mesías, a quien le iba a ser dado el dominio, la gloria, el señorío, un señorío sin fin, hermanos, un reino que nunca pasaría, un reino que nunca podría ser destruido. Ahora imagínese a Jesús adjudicándose, otorgándose ese término, que era el Hijo del Hombre. Quizás aquí los judíos estaban íntimamente familiarizados con este término, porque cuando decían Hijo del Hombre, claro, ese va a ser el que va a venir a reinar, ese va a ser el que va a tener toda soberanía, ese va a ser el que va a tener todo el poder, todo el gobierno. Allá que cuando dicen Daniel, es necesario que a Nabucodonosor le suceda esa locura en la que entra él, para que él entienda que el cielo es el que gobierna, que Jesús es el que gobierna, mis hermanos. Y quizás allí los judíos tan familiarizados decían, este va a ser nuestro líder militar, este va a ser quien nos va a librar del imperio romano, por fin. Quizás ellos estaban contentos con esto, esa era la forma en que ellos lo veían, quien iba a gobernar todo el mundo. Pero al mirar a Jesús, los judíos veían esto tan contradictorio, hermanos, porque es ver el Hijo del Hombre, el que va a gobernar su reino, quien nadie lo podrá quebrantar, el cual no tendrá fin. Pero yo veo a un Mesías como un hombre común y corriente. Quizás ante los ojos de los judíos, estas profecías, al ver a Jesús, no tenían validez. Ante sus ojos ellos no lo veían sin atractivo ni hermosura, mis hermanos. Y nosotros vemos cómo Jesús da esa perspectiva correcta. Su propósito en la tierra cuando Él vino no era venir a ser un gran líder militar, no era tomar el gobierno quizás a la fuerza. No, aquí nos empieza a revelar su misión, mis hermanos. Va a ser bien específico con sus discípulos. Muchos quizás al sentir esta declaración se iban a sentir defraudados. Otros quizás no iban a entender lo que estaba diciendo el Mesías. Ellos no entendían que sin muerte no habría gloria, mis hermanos. Era necesario esto, era necesario que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aquí Jesús no se verá más como un conquistador, aquí Jesús se verá como el que aparentemente pierde. Jesús no se verá como el león, quizás se verá como el cordero. Será azotado, será desfigurado, será abatido y afligido. Lo veremos en trabajo, mis hermanos. Vemos un Jesús que a pesar de la ardua labor, Él no renunció a hacer la voluntad del Padre. Él se mantuvo firme, hermanos. Aunque esto le generaba molestia, aunque esto le generaba incomodidad, este trabajo no sería en vano. Nosotros podemos ver en Isaías 53 que Él produjo un fruto, que Él nos justificó y que su generación, ¿quién la contará, hermanos? ¿Quién puede contar su generación, mis hermanos? No hay censo que pueda con esto. Siglo tras siglo, hermanos, perseverando en Jesucristo. Vemos los frutos y por eso era necesario, para que hubiese redención. Él tenía que ser desechado, mis amados. Jesús sería repudiado por todo este grupo que conformaba el Sanedrín, por aquellos que eran los sacerdotes, los ancianos, los escribas. Él iba a ser desechado por estos hombres que se dedicaban a todo el tema sagrado, a las escrituras, a enseñarlas, a copiarlas. Y el sentido de esta palabra desechado, hermanos, es como ese resultado de un examen no superado. Es como ese estándar no alcanzado. No veían ni atractivo ni hermosura. Ellos quizás decían, bueno, el Mesías cuando venga, Él va a gobernar, va a tener todo poder, toda autoridad.
lo vamos a ver de esta forma. Y cuando empiezan a mirar y veían a Jesús, quizás decían, no, este no puede ser el Mesías. No lo vemos gobernando todo el mundo, no lo vemos con la suma autoridad y demás que ellos creían ante sus propios ojos, que al estándar de sus ojos y de ver esas profecías ellos decían, no, este no puede ser. Nosotros sabemos que Él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron, hermanos. Pero hay algo que también sabemos, que esa piedra que fue desechada ha venido a ser ¿qué? Amén, ¿verdad? Ha venido a ser la piedra angular de nuestra fe, mis hermanos. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Es en esto en lo que nosotros hoy nos paramos y nos cimentamos. No solo le era necesario padecer y ser rechazado, sino que también le era necesario ser muerto y resucitado, hermanos. Él tenía que morir, Él tenía también que resucitar. Gracias a Dios porque, en serio, hermanos, esa tumba está vacía. Gracias al Señor porque Él resucitó. Qué bueno esto, que sea muerto y que resucite al tercer día. Eso era necesario. Nosotros no podemos separar la muerte de la resurrección, mis amados hermanos. Esa muerte se dio por usted y por mí. Y ahora esa resurrección de Cristo ha venido a darnos vida. Porque Él vive, mi hermano, nosotros también viviremos. Y damos gracias al Señor. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra gloria, mis amados hermanos. ¿Esto no les regocija en su corazón al saber que viviremos con Él? Yo me alegro, hermano, en eso. En medio de este mundo tan desesperanzador, tan complejo, con las diferentes luchas que tenemos, con las cosas que acarreamos, ¿no les parece hermoso saber que viviremos juntamente con Cristo? Esto cautiva mi corazón, hermanos. Era necesario. Si Jesús no hubiera muerto, hermanos, nosotros seguiríamos con la maldición que introdujo Adán. Ahora nosotros, con la muerte de Jesucristo, Él obtuvo victoria para nosotros. Nunca hubiéramos podido obtener salvación, hermanos. La muerte era necesaria. Porque, o si no, nuestros pecados seguirían gobernándonos. Esa muerte era necesaria, mis amados hermanos, para que se destruyeran las obras del enemigo. Con su muerte, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, mis amados hermanos. Qué precioso esto. ¿Vemos por qué le era necesario la muerte? Sin esta no tendríamos perdón, no tendríamos redención, estaríamos sin salvación, sin amor. Es por eso que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Estas verdades son inseparables, pero también debemos recordar que hablamos de Cristo resucitado. La historia no terminó con su muerte, mi hermano. El Cordero resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima, hermanos, de miseria entre todos los hombres. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos y ahora podemos recordar esa palabra, que porque vivo está, nosotros también vivimos. No podemos hacer la separación de lo que es la muerte y la resurrección. Debemos reconocer que Jesús entró en la tumba, pero también salió de la tumba, hermanos. Ahora me gustaría completar con Mateo 16, mis hermanos. Vamos a ir al paralelo, porque aquí Lucas no nos relata todo lo que sucedió y vamos a ver cómo Mateo, desde su perspectiva, desde su testimonio, nos llega a mostrar lo que sucedió y en lo que vamos a continuar, mis amados hermanos. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él,
volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora fijemos nuestra atención en el versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces vemos que una vez Pedro escucha la declaración de Jesús, que él dice que al Hijo del Hombre le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, ser muerto y que resucitara. Pedro se queda pensando y dice: no, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que él hace es, le dice: Jesús, permíteme un minuto. Y lo llama aparte. Lo llama aparte y dice que comenzó ¿a qué? A reconvenirle. Cuando nosotros miramos esa palabra reconvenir, es un sinónimo de reprensión. Es como una amonestación. Es aún como un regaño, hermanos. Parece que Pedro se reaccionó con violencia. No le gustó mucho a Pedro, ¿no? Se escandalizó por este tema de la cruz, ¿no? A nosotros hay veces también nos resulta escandaloso el tema de la cruz, ¿no? No queremos sufrimiento, no queremos pagar el precio. No, eso con nosotros no. Y este cristianismo muchas veces que en algunos lugares se lleva, donde mienten a los hombres, donde dicen: no, tu mejor vida es ahora, ven a Cristo y Él todo lo va a mejorar. No, vamos a ver este mensaje que en realidad es cuando ya empieza a afectarnos, cuando dice: bueno, así también como fue necesario que Cristo fuera a la cruz a morir por usted, también es necesario que usted siga a Jesucristo. También es necesario que usted no sea esquivo a la cruz. Y empezó a reconvenirlo, empezó a regañarlo, muy atrevido, ¿no? Pedro allí queriendo poner sus normas, queriendo poner sus límites. ¿Cuántas veces nosotros así, no? Poniéndole límites al Señor. No, Señor, hasta aquí. No, ¿cómo te va a suceder eso, Señor? Vamos a verlo. El Pedro que había acabado de confesar elocuentemente que Jesús era el Cristo. Hace algunos minutos acaba de tener tanta gloria. Yo me imagino el corazón de ese hombre rebosando, que el Señor le había revelado eso. Y ahora saber que va a meter la pata, hermanos, con lo que va a decir. Las palabras con que Pedro amonestaba a Jesús fueron: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Yo decía, hermano, hasta si yo hubiera estado con el Señor, yo le hubiera dicho lo mismo. Porque en la naturaleza del hombre hay una compasión hacia los nuestros. ¿Qué discípulo que ve que van a matar a su maestro o que su maestro va a ir a entregar su vida le diría: sí, ve más pronto? No, eso causa un efecto en nosotros. Pero nuestras intenciones no son buenas, hermanos. Era necesario que Él lo hiciera, porque como lo hemos venido viendo, de allí iba a brotar la vida. Era necesario que ese grano cayera y muriera allí en la tierra. ¿Para qué? Para que floreciera y para que nosotros también floreciéramos con Él. Eso era. Ahora Pedro, al decir a Jesús: ten compasión de ti, lo que quería decirle es: Jesús, tú te puedes librar de esto. Líbrate de esa muerte de cruz. Abandona la voluntad de Dios. Esto parecía ser una buena intención de Pedro. Y es que cuando nosotros veamos los designios y los propósitos de Dios, que nos resulten complejos de entenderlos, que nos sean difíciles de aceptar, hermanos, que nosotros veamos que no vamos a poder, lo que podemos hacer es callar, hermanos. Sería lo mejor, hubiera sido lo mejor para Pedro, que hubiera callado, hubiera guardado silencio, que hubiera llevado su yugo y ya, que hubiera callado y ya. Pero hay veces nosotros somos semejantes a Pedro, queremos reconvenirle.
Queremos ser semejantes a Él, imponer nuestras normas. ¿Cuánto egoísmo hay en nosotros, hermanos? Siempre estamos buscando la mayor comodidad posible. Para nosotros los estorbos son sufrimiento, para nosotros el sufrimiento es un estorbo. Nosotros no queremos nada que nos estorbe en la vida, no queremos sufrimiento, no queremos padecer, no queremos lo que nos robe la comodidad. Todo eso lo desechamos. Creemos y le decimos: Señor, esto es una vida muy radical, no creemos que sea necesario vivir de esta forma. Le estamos diciendo: no, tenemos un mejor plan que el tuyo, Señor. Esto que tú dices está complejo de hacerlo. Yo tengo un mejor plan para mí mismo. No quiero aceptar el dolor, no quiero pagar el precio. No quiero soltar mi soberbia, mi orgullo, no quiero soltar mi pecado. Estoy tan cómodo en Él, me deleito, Señor, me amo tanto a mí mismo. ¿Cómo me vas a pedir eso? Eso es lo que sucede, tanto amor. Lo que nos estorba, lo que nos causa trabajo. Eso lo desechamos, tan facilistas. Nos seguimos introduciendo en lo nuestro, en nuestros placeres, en nuestro deleite, en nuestro pecado. No queremos sufrir, nos estorba. Lo que Pedro estaba tratando de hacer era introduciendo un temor en Jesús. No, ¿cómo te va a acontecer eso? No, mira, eso va a ser muy duro, la cruz, ir a Jerusalén a morir. No, que esto no te acontezca. Quiere invadirlo de miedo. Pedro estaba queriendo evitar que él fuera a la cruz. Pero vemos quién estaba detrás de Pedro, hermanos. El adversario, Satanás. Él continuaba con su plan, mis amados. Él seguía a toda costa trabajando para que Jesús no cumpliera con el propósito de ir a la cruz. Pedro quería que Jesús desistiera. Pedro no quería que él fuera a la cruz. Y me parece interesante aquí en el versículo 23, Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estas palabras son idénticas a las que pronunció el Señor Jesús allí en Mateo 4, cuando estaba siendo tentado en el desierto y cuando Satanás le dice: póstrate y adórame y te voy a entregar todos los reinos, te voy a entregar todo va a ser tuyo. Y a lo que responde Jesús es: vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Ahora aquí tenemos a Jesús volviendo a reprender al enemigo. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús no permite que la serpiente se le enrolle alrededor. Él lo que hace es sacudirse inmediatamente. Él la hace a un lado. Jesús no atiende a la voz de Satanás. Jesús la desecha inmediatamente. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también constantemente. Parece que hay veces entramos en objeciones con Satanás. No, pero esto, lo otro, no, hermanos. Con el enemigo no se negocia, con el enemigo no se habla. Se sacude uno de Satanás, hermanos, y sigue hacia el propósito que el Señor nos ha dado. Solo al Señor adoraremos. Apártate de mí, vete. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no permitir que la serpiente se enrolle. Eso es lo que debemos hacer constantemente, porque el adversario tratará de disuadirnos de cumplir el propósito del Señor, amados hermanos. Así como lo estaba haciendo con Cristo, también quiere hacerlo con su vida, mi hermano. Quiere hacerlo con la mía. Quiere hacerla con la de nuestros hijos. Que no se pueda cumplir el propósito. Quiere ser ese estorbo. Cuando vemos esto, vemos que el enemigo quiere entretenernos. Vemos que el enemigo no quiere que cumplamos la obra de Dios. Dice por ahí un texto que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él quiere matarnos a nosotros, quiere matar todo intento de adorar al Señor.
Algo que me causa gran impresión es ver esa palabra, me eres de tropiezo. Cuando uno mira allí en el Vine, dice que esta palabra hace referencia a la parte de la trampa donde se pone el cebo, hermanos. Ese es el tropiezo, eso es una trampa. Y recuerdo algo que me pasó hace algunos días. Estaba en casa, llegó un ratón a la casa y empezó a incomodarnos. Empezó a alborotarnos un poco, cerramos puertas, limpiamos una cosa, la otra. Y yo, bueno, ya esto no puede seguir así. Preparé un cebo, mis hermanos. Preparé un cebo, le unté aceitico, le unté salecita. Eso olía hasta bueno, hermanos. Cuando se lo puse, mi hermano, al otro día llego y miro, ahí había caído el ratón. Y eso mismo es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Nos pone un cebo tan placentero para nosotros, lo sazona con lo que nos gusta. ¿Para qué? Para hacernos de tropiezo, para que quedemos postrados en la carrera, hermanos. Qué tremendo, eso era lo que buscaba Satanás, hacer tropezar al Señor Jesús. Si Jesús hubiera tropezado, hermanos, no estaríamos acá. No estaríamos reunidos como iglesia, pero Jesús venció al enemigo, salió victorioso. Es precioso verlo. El enemigo en realidad nos pone tropiezo, nos pone ese cebito bien sazonado, al gusto, para apartarnos de Dios. A veces parece que cuando uno más se quiere dedicar al Señor, viene el enemigo a causarle tropiezo a uno. Se levanta una situación, el que nunca molestaba empieza a molestar. Pasa, ¿no? Parece que hay algo que nos quiere distraer del propósito del Señor. Miremos lo que continúa diciendo Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, y aquí lo que Jesús le quiere decir a Pedro es que él no pensaba en lo que era precisamente las cosas de Dios ahora. Él quizás su mente la tenía en otros asuntos. Quizás Pedro en este momento diría: oiga, pero yo dejé la pesca, dejé mi empresa de pesca y he invertido todo en Jesús, y ahora Jesús me está diciendo que va a morir, donde yo había depositado toda mi esperanza. Porque hay veces los hombres somos así. Estamos mirando son las cosas terrenales. Estamos mirando lo que nos va a causar bienestar a nosotros. En lo que nos cuesta, en lo que nos lleva sacrificio, dolor. En eso no nos gusta pensar, que eso esté bien lejos de nosotros. Era precisamente esto lo que quería hacer Satanás. Poner en contra a Pedro, en contra de Jesús, el que había estado ahorita como su amigo, confesando que era el Cristo, ahora pasa a ser su enemigo, ahora pasa a estar en contra por ese momento. Él no había entendido cuál era el propósito del Mesías. Jesús no solamente quería revelarle a Pedro su identidad, sino que quería revelarle su obra. Y en esta segunda parte, hermanos, vamos a ver ya lo que es: toma tu cruz y sigue al Cordero. Nos es necesario, también como el Cristo fue a padecer allí en la cruz, nos es necesario a nosotros también tomar ejemplo de Él. Nos es necesario seguirle. Nos es necesario negarnos a nosotros mismos. Vamos a ir allí a Lucas 9:23 al 26, hermanos. Regresemos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es interesante ver cómo Jesús dice que si alguno quiere, Jesús no está siendo violento, a pesar de lo que Pedro le acaba de decir. Él lo único que hace es lanzar esta oferta y vemos que Él no se impone con violencia. Él no dijo, aunque tú no quieras sufrir, te va a tocar sufrir. Él lo que dijo es que el que quiera. Él parece que con esta palabra, el que quiera, atrae más nuestro corazón. Esto hace que nosotros deseemos ser sus discípulos. Esto hace que a nosotros nos guste caminar detrás del Señor. Nos debemos poner detrás, hermanos, y seguir las pisadas del Cordero. Vayamos en pos del Cordero, amados. Sigamos a Cristo. Hay 3 condiciones que Jesús pone aquí para sus discípulos. Todo aquel que quiera ser su discípulo debe tener esas 3 condiciones. No es si quiere, hermano. Es algo que el Señor demanda de aquellos que quieren ser sus discípulos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 condiciones. Nosotros recordamos cuando Pedro negó a Jesús, que Pedro le dicen, este hombre también habla igual que su maestro, y lo que Pedro hace es decir, a este hombre no le conozco, no conozco a este hombre. Y eso mismo, esa misma palabra, no le conozco, es la misma palabra que vemos aquí para negarse. De cierta forma, mis amados hermanos, el negarnos a nosotros quiere decir que no nos conocemos a nosotros mismos. Hay algo muy contradictorio a las ideas de este mundo, ¿no? Porque el mundo, ¿qué nos dice el sistema? Que el hombre es lo más importante del mundo, que el hombre puede alcanzar la cúspide, que el hombre se puede rebelar contra Dios, que el hombre puede llevar a los demás a hacer cosas despiadadas. El sistema nos dice eso, ¿no? Estamos en una crisis de valores por satisfacer el ego del hombre. Lo que quiere decir que nosotros, cuando quiera salir a brote el yo, debemos decir, no, a ese no le conozco. Ese, la verdad, no le conozco. Porque cuando nosotros damos cabida al yo, mi hermano, es cuando resultamos haciendo cosas que no debemos hacer. Somos hombres individualistas luchando por nuestro propio reino. Hermano, nuestra generación no sufre de bajo autoestima, como dicen los psicólogos. No sufre de un bajo amor por sí mismo, no. Tenemos un autoestima muy elevado. No debemos darle lugar a nuestro yo. Debemos quitarnos del centro. Nosotros no somos el centro de la gravedad, mis amados hermanos. Debemos quitarnos y darle a Cristo su lugar. Él es el centro de nuestras vidas. Que nosotros podamos hacer su voluntad. Ese negarse a nosotros mismos también puede ser el dejar de confiar en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo sea reducido para que Cristo sea el que reine en mi vida. Pero nos cuesta negarnos a nosotros. Nos creemos tan importantes. No queremos asumir este tipo de responsabilidades. Y sigue diciendo que tome su cruz cada día. Esto no es cada vez que quiera. Esto es cada día. Quizás nosotros hoy en día vemos la cruz como algo tan trivial, como algo tan insignificante. Salimos, en un templo católico está la cruz. Llegamos a la casa de un familiar, vemos la cruz allí colgada. Se ha vuelto algo tan trivial y tan insignificante. Pero en realidad esto lo que era un sistema penal que venía desde los fenicios y había pasado por Grecia y ahora Roma lo había adoptado. Y era algo muy doloroso, hermanos. Era donde el propio reo llevaba su estaca hasta el lugar donde sería ejecutado. Esto era una posición donde ninguno de nosotros quisiéramos estar. Imagínese usted ir pasando
con el madero, que sus vecinos lo vieran, se burlaran, se rieran, lo menospreciaran. ¿Cómo sería esto? El que iba a la cruz, hermanos, tenía que estar en esa posición donde iba a ser odiado, donde iba a haber hostilidad, donde iba a haber rechazo, donde iba a haber persecución, donde iba a haber vergüenza, incluso hasta la propia muerte. Es que una vez se toma el camino de la cruz, mis hermanos, esto no tiene retorno, pues terminaba en la muerte, no había retorno. El que tomaba la cruz ya sabía qué era lo que le iba a suceder. Y nuestro Señor Jesús, aunque no había ido a la cruz, Él estaba bien familiarizado con esto. Porque cuentan que más o menos cuando Jesús tenía 11 años, Judas el Galileo había formado una revuelta y había saqueado el arsenal de armas de Séforis, una aldea que quedaba más o menos a unos 6 kilómetros de Nazaret. Y Roma no se hizo esperar con su venganza. Y lo que hizo fue tomar 2,000 personas y crucificarlas en medio de la carretera. Que esto sirviera como un escarmiento para los que iban pasando y dijeran, definitivamente no podemos hacer revueltas o no nos podemos levantar contra el imperio romano. Jesús había presenciado esto, posiblemente. Entonces Él estaba muy familiarizado. Ahora, la cruz, mis amados hermanos, no es tener una suegra difícil. No, la suegra no es tener un jefe complejo. No, esa no es la cruz, mis amados hermanos. La cruz tampoco es una enfermedad. No, eso no es la cruz. Cuando dice el tomar la cruz, lo que quiere decir es que estemos dispuestos a arrastrar lo que venga por lealtad a Jesús y a su causa. Es todo lo que está directamente relacionado con Él, con seguirle, con amarle, con el servicio. Es cuando por causa del Señor usted es rechazado, es burlado, cuando usted expone el evangelio y solamente vienen críticas, burlas, señalamientos. Es cuando dicen, por ser cristiano también debe morir. Ese es el tomar la cruz. Hay veces traemos esas cosas, no, es que esa es mi cruz, mi suegra. Cosas tan diminutas, hermanos. No, la cruz es ese sufrimiento por la causa de Jesucristo. Es decir, que debemos estar dispuestos a sufrir y a mantenernos fieles a Él. Fieles a Él, fieles a su causa. Y Él seguía diciendo, y sígame. Ese sígame significa unión, significa ser compañero con Cristo. Seguir a Cristo es algo diario, hermanos, en nuestras decisiones, en nuestra vida como padres, como hijos, como trabajadores. Que nada nos detenga de seguirle a Cristo, hermanos. Que nada nos detenga, que nada nos sea tropiezo. Me hace acordar de Mateo, quien tenía a su cargo el banco de los tributos, y en un momento va pasando Jesús y clava su mirada en él y le dice, sígueme. Mateo no dijo, wow, estoy dejando la banca, estoy dejando las riquezas. Dice que él inmediatamente, sin reservas, se levantó y desde ese día empezó a seguirle, sin reservas. El Señor es digno de recibir nuestras vidas, hermanos. Mateo no se fijó qué estaba dejando atrás. O recordemos también a Pedro y Andrés, que estaban involucrados en la pesca y que Jesús les dijo, venid en pos de mí. Y dice que inmediatamente ellos dejaron las redes y le siguieron. O aquel hijo que estaba con su padre tejiendo las redes y también lo llama el Señor y él deja a su padre y se va a seguirle. Que nada nos obstruya de seguir al Señor. Sigue diciendo allí en Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí entramos en una paradoja.
Una paradoja es esa idea lógica que es contradictoria u opuesta. Es como decir que por medio de la guerra nosotros vamos a lograr la paz, aunque es algo totalmente contradictorio, pero es lógico, porque por medio de la guerra podemos llegar a vencer la maldad y se puede establecer la paz, ¿verdad? Suena paradójico, suena contradictorio. Y precisamente esto es lo que Jesús nos va a empezar a hablar, una paradoja. ¿Y en qué consiste? Él dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida presente intemporal perderá la vida espiritual. En otras palabras, usted se está negando a usted mismo, usted ha tomado la cruz, usted sigue fielmente a Cristo. Está perdiendo la vida que le brinda este mundo, pero está ganando la vida según Dios. Es decir, que aquel que piensa que está ganando esta vida también, que piensa que está salvando su vida para este mundo, no está haciendo más que desperdiciarla. No está haciendo más que despreciar a Cristo y negándose al discipulado que Él tiene para su vida. Nos estamos negando a su voluntad, nos estamos negando a su llamado. Recordemos, hermanos, que la obra en la cruz fue la que nos trajo salvación. Aquí Jesús ya está hablando a sus discípulos. Lo que Él está diciendo, cuáles son las condiciones para que fueran discípulos. Es decir, que estas condiciones no son para ser salvos. No, estas condiciones eran para aquellos que quisieran ser sus discípulos. Ahora vemos que nosotros no nos hemos dado cuenta de lo temporal y pasajera que es esta vida. Aún no hemos entendido que todo lo que logramos aquí en la tierra, aquí se queda. Estamos tan anonadados, tan asombrados por lo que este mundo ofrece, por las vanidades que vemos, feria de las vanidades, ¿cierto? Tantas cosas que roban la atención de nuestro corazón. Queremos tener compañía, queremos ser prósperos. Jesús, en otro momento, queremos tener títulos, queremos tener prestigio, pero no nos damos cuenta que esto es temporal. No hemos entendido que esto se va a quedar aquí, hermanos. Toda persona que ama su vida tranquila, cómoda, aquellos que quieren una vida segura, llena de comodidades y placeres terrenales, están perdiendo su vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted que quiere estar cómodo, usted que quiere estar involucrado en los placeres de este mundo, usted está perdiendo su vida tranquila, cómoda. Y nosotros lo que debemos hacer es identificarnos con Cristo, aunque esto signifique para el mundo que estamos desperdiciando nuestra vida. Muchos dicen, usted está desperdiciando su vida por seguir a Cristo. Usted está desperdiciando a sus hijos por educarlos en casa. Usted está desperdiciando su vida por querer hacer lo que el Señor le ha mandado. Siempre tan interesados todos por nosotros ahora. Ay, no, usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro. Siempre vienen, usted no desperdicie su vida, vea usted tan joven, ¿por qué no estudia? A mí me lo han dicho, yo le puedo pagar la carrera, le pago la carrera en el trabajo. Pero yo les digo, no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero enfocarme en el Señor. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero que aunque para ustedes esto de estudiar más y conocer al Señor, que quizás para el mundo no significa nada, para mí lo es todo, hermanos. Conocer al Señor. Hermanos, yo veo a diario hombres, mujeres invirtiendo sus vidas en ingenierías, en maestrías, en diplomados, pero para Cristo nada. Invirtiendo en casas, bienes raíces, invirtiendo en lo que en un momento va a perecer aquí en el mundo, pero para el Señor nada. Yo le dije al Señor, Señor, yo sí quiero contigo. Aunque los demás quieran irse detrás de los placeres de este mundo, yo sí quiero contigo, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sufra lo que tenga que sufrir, hermanos. Él lo vale todo, hermanos. Él lo vale. Él lo vale, hermanos. Yo no dudo de eso, no lo dudo.
Y espero que en sus corazones tampoco esté esto. Cuando renunciamos a esa experiencia, hermanos, de ser discípulos, cuando renunciamos al sufrir, cuando hacemos eso, ¿sabe qué es lo que está pasando, hermanos? Que vamos a sufrir pérdida de galardón, hermanos, por nuestro poco esfuerzo, por nuestro poco discipulado, por nuestro poco querer acercarnos a Cristo, a la cruz. En su presencia, cuando nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, si no aceptamos este discipulado, hermanos, no tendremos recompensa, hermanos. Aún mucho peor para otros que están acá, que vienen a escuchar el Evangelio. Su alma va a perecer, hermanos. Es un paralelo, podemos ver las aplicaciones de las dos formas. El que es creyente, que no acepta el discipulado, que no acepta la voluntad de Dios, va a tener pérdidas, no va a haber galardón para este. Y asimismo, aquel que no conoce al Señor, o que se ha resistido más bien, que no quiere seguir al Señor. Mientras que otros están asumiendo el único modo que corresponde a la vida del salvo, que es el compromiso hasta la muerte. Perderán su vida terrenal a los ojos del hombre, pero tendrán tesoros celestiales y una corona de gloria, hermanos, que podrán poner a los pies del que está sentado en el trono. Ese día donde podamos poner nuestra corona y decirle: Señor, mi servicio, mi discipulado para ti. Al que está sentado en el trono, allí podremos poner nuestra corona. Porque Él es el que gobierna, hermanos, ya nosotros lo veíamos. Él es el Hijo del Hombre, su reino es para siempre. Su reino no perecerá, no será quebrantado, será eterno, mi hermano, no acabará. Me pregunto, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Debemos trabajar, mis hermanos, hombro a hombro, edificando su iglesia, prosiguiendo la meta. Y ahí en el 25, mis hermanos, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y aquí Jesús lanza una pregunta un poco exagerada, ¿no? Parece que dentro de nuestro ámbito nadie podría ganar todo el mundo, pero no podemos dejar a un lado que cada uno de nosotros somos un mundo, como dicen por ahí, y cada uno quiere alcanzar sus propias metas y cada uno tiene sus propios propósitos, ¿cierto? Parece algo exagerado, pero no lo es. Queremos siempre lograr lo que está en nuestro corazón. Queremos ganar todo el mundo, hermanos. No tiene nada que ver con el planeta. Aquí el mundo tiene que ver con la vida social, hermanos. Tiene que ver con esa vida comercial propia de este sistema del mundo, del tener, de adquirir, comprar, vender. Pensamos conseguir todo lo que fuera posible para nosotros. Si consiguiéramos todo lo que nosotros quisiéramos, para eso sería ganar la vida. Para nosotros sería ganar la vida. Pero ¿no les ha pasado, hermanos, que es como un correr detrás del viento? Que cuando usted logra algo y lo tiene en sus manos, dice: ya no es como pensaba. No, Señor. Parecía que el mundo nos brindaba plenitud. ¿De qué nos sirve la fama, hermanos? ¿De qué nos sirven las conquistas? ¿De qué nos sirve la plenitud de este mundo frente a una pérdida suprema y eterna? Una gran pérdida. ¿Se acuerdan de Pablo mostrando todo su pedigrí, diciendo que él había estado a los pies de Gamaliel, que él había sido instruido, era un hombre docto, ¿cierto? Que en cuanto a la ley era irreprensible, él sacando todas sus cosas, pero después llega y dice: pero todo eso que para mí en un momento era ganancia, era prestigio, era gloria, era conquista, era plenitud, para mí todo eso ha pasado a ser moñiga, ha pasado a ser basura, estiércol. ¿Por qué? Por causa de seguir a Cristo.
Una vez nosotros conocemos a Cristo, hermanos, y su obra, hay un cambio absoluto en nosotros. Algo definitivo. Lo que antes para nosotros tenía valor, lo que antes para nosotros era necesario, aunque quizás no era malo, ahora se convierte en basura, en estiércol. Esas cosas ya no son la razón de nuestro existir. ¿Por qué vivía cada uno de nosotros en el mundo? Por el dinero, por las mujeres, por el poder. Pero una vez llega Cristo, hermanos, Él transforma eso. Por un deporte. ¿En qué nos gloriábamos? ¿Se acuerdan cuando teníamos todo humanamente, hermanos? Pero estábamos en bancarrota sin Cristo. Lo teníamos todo, comida, vestuario, todo, poder, influencia. Pero sin Cristo en bancarrota. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere decir es que esto no es un negocio sabio. Esto es un negocio estúpido, hermanos. Llegar a decir que nosotros vamos a ganar todo el mundo mientras nuestra alma se pierde. Esto no tiene sentido, hermanos. ¿Qué valor podríamos pagar por el rescate de nuestra alma? ¿Qué va a sacar usted? ¿Los lotes? ¿Qué va a sacar usted? ¿Sus títulos para redimir su alma? Nada de esto servirá. Nada de eso podrá pagar el precio de su alma. Hermanos, el alma del hombre es muy valiosa para el Señor. Su alma es valiosa para Dios. Pagó con un precio incalculable, con la vida de su Hijo Jesucristo. Es tan valiosa que dio la vida de Jesús por nosotros, por nuestra alma. Esto es un negocio en realidad que no deberíamos ni contemplar. Muchos han vendido su alma por el dinero. Sus principios los han cambiado por agradar este mundo. Nosotros para esto necesitamos depender de la gracia de Dios. Necesitamos aferrarnos al Señor, hermanos. No poner nuestras confianzas en lo mucho que podamos conquistar en este mundo. Que el Señor nos da algunas cosas, damos gracias, pero que nuestra confianza no esté en esto. Que nuestra confianza no esté en nuestro trabajo, que nuestra confianza no esté en nuestros títulos, que nuestra confianza esté en nuestro Señor Jesús. Vamos a ver Lucas 9:26, hermanos. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. En conclusión, hermanos, aquel que no quiso seguir al Señor, aquel que no quiso tomar la cruz, aquel que no quiso negarse a sí mismo, en conclusión lo que nosotros vemos es que él no quiso tomar la vía del discipulado, sino que quiso vivir diferente a las demandas de Jesús. Es ¿por qué pasa eso? Porque en él hubo ese sentimiento de vergüenza, de identificarse con Cristo. Cuando no seguimos a Cristo, cuando no vivimos conforme a su palabra, es porque nos avergonzamos de Él. Es decir, que no solamente uno se avergüenza de la palabra, del Señor Jesús, de la persona de Jesús. Ahí dice que se avergonzará también de ¿qué? De Jesús y de su palabra. Ah, no, su palabra. Yo que voy a hablar su palabra en mi trabajo. Yo que voy a hablar su palabra en mi hogar. Yo que voy a hablar su palabra con mis familiares. Yo que voy a hablar su palabra en un bus. Me da vergüenza. Me da vergüenza, hermanos, y saben que estas son las palabras que conducen a la vida eterna. Estas son las palabras que pueden traer salvación a la vida de los hombres. Y nos avergonzamos del Evangelio. Cuando el Evangelio es poder de Dios para salvación. Qué triste. Aquel que se avergonzó del bendito mensaje del Evangelio no puede esperar una retribución diferente ante el tribunal de Cristo. Porque ahí también dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Este avergonzar de Cristo tendrá un tiempo cuando Él venga ¿en qué? En su gloria.
cuando Él venga en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, aquel que había sido despreciado, aquel que había sido desechado, aquel que había tenido que padecer dificultades, angustias, hasta ir y morir y resucitar, ahora el Padre lo honra por haber cumplido el propósito, por haber ido a la cruz a redimir al mundo. Ahora el Padre lo honra, ¿saben cómo? Con que Él venga en gloria, hermanos. Con que Él venga con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad. El que había sido desechado, en el que no había atractivo ni hermosura, ahora lo veremos con hermosura, con gloria. Pero qué triste es que cuando Él venga así llegue a avergonzarse de nosotros, ¿no? Hermanos, abracemos el discipulado. El discipulado nos va a costar, pero no se va a comparar con lo que podamos llegar a padecer en este mundo, con lo que en algún momento veremos en el cielo, con quien estaremos, nos deleitaremos con el Señor. Y en el 27 dice: pero os digo que en verdad hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta palabra solo podía dar cumplimiento a lo que quizás iba a acontecer 8 días más adelante, que era la transfiguración en el monte, donde 3 de sus discípulos iban a presenciar el anticipo del reino, de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo cuando viniera en su poder. Yo quisiera dejar algunas aplicaciones para este texto, hermanos. Y es: aceptemos y demos la bienvenida a la cruz. No evitemos la cruz, hermanos. Cuando nosotros aceptemos la cruz, hermanos, encontraremos gozo al ver el fruto que ésta produce en nosotros. La cruz trae fruto, hermano. Deje de prestarle importancia a lo que la gente dice, a lo que la gente pueda pensar, porque somos discípulos de Cristo. Pues no estamos para satisfacer a las personas, hermanos. Estamos para satisfacer a Cristo, a nuestro Señor. A los que les gusta invertir, inviertan en el mejor negocio de su vida. Invierte tu vida en Cristo y de seguro que la ganarás. Solo Cristo nos puede sacar de la miseria en la que nos encontramos. No nos avergoncemos de Cristo ni de sus palabras. No te avergüences de seguir al Cordero. Él te dará gracia para que le puedas seguir. Y por último, hermanos, yo quisiera que leyéramos Hebreos 13 al 14. Hebreos 13 al 14. Dice: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, en ese entonces, el estar en el campamento era estar seguros. El estar en el campamento era estar cómodos. Ahora el Señor está fuera del campamento y nos dice: vengan fuera del campamento. Tomen ese vituperio, tomen ese discipulado y síganme. Síganme sin importar si esto representa pérdida de amigos, pérdida de familiares. Síganme aunque esto sea sufrimiento. Es hora de abandonar el campamento, hermanos, de cargar el vituperio de Cristo, el sufrimiento del Señor. Abandonemos el campamento, mis hermanos, porque nos estaremos acercando ¿hacia dónde? Hacia una ciudad permanente. Es necesario salir de la comodidad, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Señor Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos de tu gracia, Señor, para que esto que hoy hemos estudiado podamos cumplirlo como tú quieres, Señor.
Somos tan débiles, tan frágiles. Perdónanos si no hemos querido tomar el discipulado, si no hemos querido negarnos a nosotros mismos. Concédenos, Señor, vivir, trabajar, movernos en ti, Señor. Que podamos salir del campamento, de la comodidad, Señor. Y que podamos ir avanzando, Señor, hacia esa ciudad que permanece, donde tú gobernarás por siempre, donde tú reinarás, donde tu reino no va a pasar, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.